Ya estamos. Ok. Entonces, bienvenidos a todos ustedes a esta sexta clase en nuestro curso que se llama el legalismo. En esta clase, bueno, y el video principalmente, pero también durante la clase, estamos estudiando interacciones que Jesús tuvo con los fariseos. Y vamos a estudiar esas interacciones. Vamos a hacer dos cosas con ellas. Primero vamos a aplicarlas a nosotros. ¿Qué podemos aprender para nuestra vida espiritual de lo que Jesús les dijo? Pero también vamos a aplicarlo a cómo nosotros debemos hablar, conversar con personas que tienen tendencias legalistas. Entonces, esas dos aplicaciones de las palabras de Dios que vamos a estudiar hoy. Y vamos a empezar con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre nuestro estudio. Oremos. Querido Padre Celestial, manténnos lejos de la hipocresía que caracterizaba la vida espiritual de los fariseos. Más bien, con corazones sinceros y agradecidos, permite que reconozcamos con humildad que nuestra salvación no es cuestión de nuestra bondad, sino de tu gracia. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Muy bien. Y en el chat, Carlos Atencio saludó a todos. Buenas noches, Carlos. Bienvenido a la clase el día de hoy. Aquí vamos a empezar. Buenas noches. Ahí está. Ok. Buenas noches. Sí. Parece que hoy voy a tener problemas con el internet, pero voy a hacer lo posible en poder estar atento a todo. Sin problema, sin problema. Ok, la primera pregunta de repaso entonces que ustedes prepararon es esta. ¿Qué es la levadura de los fariseos? Jesús mencionó eso, la levadura de los fariseos, en varias ocasiones. ¿A qué se refería Jesús? Ok. Eduardo levantó su mano, adelante. Sí, pastor, se refería a la hipocresía, a la falsedad que tenían los fariseos. Su hipocresía. Ok, muchas gracias. ¿Cómo era hipocresía como levadura entonces? Que hace crecer, extendiendo, igual que la levadura y contaminando, obviamente, a través de la conducta de los fariseos, el propósito verdadero de la palabra de Dios. O sea, la actitud de los fariseos contaminaba el propósito de la salvación de Dios. No era el ejemplo adecuado. Ok, muchas gracias. Buena respuesta. ¿Alguien más había levantado la mano? ¿Carmen quería contestar esta pregunta? La levadura de los fariseos, como ya mencionó el hermanito, es la hipocresía de los fariseos, porque ellos habían aumentado a la ley las tradiciones y costumbres de sus antepasados, a eso están dando prioridad, más que a la palabra, o sea, al verdadero espíritu de la ley. Eso quería aportar, hermano. Muchas gracias. Gracias por la respuesta. Y Saúl quería contestar esto también. Sí, quería agregarle ahí a lo que han dicho los hermanos, que tanto la hipocresía, pero los fariseos tenían, además de la hipocresía, ellos tenían mucha otra costumbre que también habían agregado norma. ¿Tú estás con mi celular? Y la ponían como si fuese en mandamiento, como si hubiese estado en las leyes de Moisés. Ellos ponían mucha costumbre al pueblo judío. Y por eso es que Jesús severamente los reprende fuertemente por toda esta mala costumbre que ellos habían traído y se
y se habían vuelto entre los judíos piadosos que existían para esa época, se habían vuelto no solamente áperos, sino la palabra era despreciable para todos aquellos piadosos que verdaderamente entendían la escritura, pero no obstante no estaban entre la élite de los fariseos, porque esa era una élite religiosa. Y gracias a Dios que el Señor llegó en el momento más oportuno y viene a censurarlo a ellos, terminándolo o más bien designándolo al infierno, diciéndole generación de víbora, porque era que eso era totalmente un desastre. Lo que nosotros hoy podemos ver en muchas iglesias que están totalmente apartadas de la doctrina bíblica cristiana que establece la Biblia que nosotros tenemos hoy, así mismo vivían los fariseos, agregando cuantas cosas querían sin ningún propósito. Ok, gracias. Entonces agregó esa idea de la doctrina falsa también se puede considerar una levadura que se va esparciendo y afectando todo el cuerpo, toda la masa. El pastor Joel, también yo me imagino que la clase de levadura que aplicamos en nuestras vidas también podría ser la combinación rara de intenciones, por ejemplo, el mal vestir, el orgullo. Eso me imagino yo, ¿no? Como también dice aquí en Efesios, dice que es una levadura que avanza, te seca por dentro y te vacía poco a poco de la gracia de Dios. ¿Eso también es la levadura? Bueno, en cuanto al vestimiento, el mal vestir, Dios no da muchas reglas en cuanto al vestimiento, ¿verdad? Es cierto que en 1 Corintios 5, Pablo se refiere al pecado como levadura. Y igual en la vida de un cristiano, el pecado puede ir aumentando si no vivimos en arrepentimiento y fe, ¿verdad? Entonces, eso sí. Pero en esta situación, cuando Jesús está hablando con los fariseos, está hablando de dos cosas principales. Primeramente, como ustedes contestaron bien, su hipocresía, que se fue aumentando y afectando todo aspecto de sus vidas. También sus enseñanzas. La amargura, el celo también, pastor. Puede ser la amargura, el celo, la hipocresía. Pero principalmente la hipocresía es lo que dijo Jesús. Sí. Pero también las enseñanzas falsas que ellos tenían. Y la enseñanza falsa principal era salvación por medio de la ley, por la obediencia que ellos rendían. Pensaban que iban a salvarse así. ¿Ok? Siguiente pregunta entonces. ¿Cuál es el significado de cuelan el mosquito, pero se tragan el camello? ¿Vieron eso en el video? Sí, pastor. Sí. ¿Okay? A ver, Magno levantó su mano. Magno, ¿quiere contestar? Pastor, sí, ¿me escucha, pastor? Sí, le escucho. Ya, lo que en esta confrontación que tuvo Jesús con los fariseos, les confronta la hipocresía y más que nada por tratar de ocultar la corrupción que en ellos tenían. Bueno, vamos a que los mosquitos y los camellos eran animales impuros para ellos, ambos. Pero el problema que cuando Jesús da este mensaje era que a ellos les interesaba cumplir detalles de la ley, pero los detalles menores. Por eso lo compara con el mosquito. Y
trataban y omitían las leyes más importantes. Es como pone el ejemplo del diezmo que hacen los fariseos sobre los vegetales. Pero era más necesario, era la piedad que conlleva la ley. Por eso aquí hay un versículo bíblico que dice, ¿no?, que es necesario hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. O sea, la piedad es lo más importante que el diezmo, ¿no? Inclusive, por ejemplo, cuando Jesús es llevado para ese juicio que le hacen, los fariseos no ingresan a esa sala donde estaba Pilato, porque dijeron que ese sitio de los romanos era impuro y que se podían contaminar. Pero ellos reaccionaron rápidamente y se alegraron cuando se juzgó y se condenó a un inocente, en este caso a Jesús. O sea, ellos daban realce, se vanagloriaban cumpliendo la carga más pequeña que es de la ley, pero no así cumplían ellos con lo más esencial, con lo más grande, como es la piedad. Ok. Y sí, no solo usted dio buena respuesta y muy buen ejemplo de eso en el juicio de Jesús. Estaban asegurándose no hacerse impuros al entrar con Pilato, a la vez que estaban asesinando a alguien. Y no se daban cuenta de que... entonces, sí, pero hay algo más importante aún que las leyes importantes, que es el Evangelio. Ignoraban la gracia de Dios con nosotros, la gracia por la cual somos salvos. Entonces, sí, aquí tenemos la respuesta que el mosquito era el más pequeño y el camello el más grande de los animales puros. Y con usar esta ilustración, Jesús entonces estaba hablando un idioma que bien podían entender los fariseos, porque ellos tenían memorizados todas las leyes de pureza ceremonial. No es que literalmente los fariseos comían camellos, no entiendan eso, ¿ok? A ver, voy a poner en mudo. Les pido, por favor, si no están hablando, pongan en mudo su micrófono para poder escuchar todos. Bien, gracias. No de verdad estaban comiendo camellos. Lo que Jesús estaba diciendo con esta comparación es lo más pequeño, las minucias de la ley. Esas era el enfoque de los fariseos. Se preocupaban mucho por eso. Pero lo más importante, la fe en el Salvador prometido, la misericordia para con sus prójimos, la justicia, esas cosas no eran su enfoque. Se perdían en las minucias y olvidaron de lo más importante. Por eso Jesús decía que colaban un mosquito, pero tragaban un camello. Ok. El siguiente, ¿en qué sentido eran los fariseos sepulcros blanqueados? Todavía no lo saque, pastor, por favor, estoy escuchando. ¿Perdón? Es que lo está pasando muy rápido, pastor, no alcancé a copiar. Aquí. Sí, sí. Sí, ok. Démenos 30 segundos. Ok, está bien, sí. Varón, si tú quieres, puedes tirarle una foto o darle un screenshot y así te es más fácil si por si acaso te convenga mejor. Yo no voy a quejarme, es bueno tomar apuntes. Sí. Pues si quieren tomar la foto también, pero cualquier de las dos son buenas. Ok. Muy bien. Entonces, a la siguiente pregunta, ¿en qué sentido eran los fariseos sepulcros blanqueados? ¿En qué sentido eran sepulcros blanqueados? Y ahí tienen una foto de sepulcros blanqueados. Yo me imagino que la foto es de
Israel. Tal vez tengan esa costumbre hoy en día todavía. Al ver, 3 personas levantaron su mano. Leonardo quiere contestar aquí. Sí, pastor. Siguiendo la pregunta de atrás un momentico para hacer una aclaración y después sigo con la otra. Los fariseos tenían una tela para colar las bebidas. Por eso decían cuela el mosquito para no comerse animales impuros que era el mosquito. Por eso tenían una tela muy delgada que colaban las bebidas. Por eso decían cuela en el mosquito. Comer el camello. De sepulcro blanqueado es la costumbre tanto occidental como la costumbre de nosotros es adornar las tumbas por fuera y que sean blancas y relucientes. O sea, los fariseos mostraban por la parte de afuera, mostraban una apariencia distinta sabiendo que por dentro su corazón estaba lleno de odio y lleno de hipocresía y lleno de amargura contra los demás. Por eso decía, por fuera aparece una tumba con sepulcro blanqueado. O sea, como en las tumbas, cuando se mete el cadáver adentro que se pudre, pero por fuera las tumbas son hermosas. Eso que decía la comparación de Jesús con los fariseos. Muchas gracias. Sí, gracias, Leonardo. Bien, bien entonces. Ada. Perdón, no tenía la mano en el aire, perdón, Ada. José Alfredo, ¿quería contestar aquí? Pastor, otro enfoque para los sepulcros blanqueados es que, digamos, los fariseos se vestían con las ropas santas, pero ellos por dentro en su corazón llevaban odio, venganza, cosas que dañan a la persona. Entonces ellos aparentaban una falsa santidad, pero internamente, así como el sepulcro por dentro lleva huesos de los cadáveres, así estaban ellos por. Ok, sí, muchas gracias. Buena respuesta. Los compara con ellos porque ellos internamente estaban podridos. Ok, gracias. Gracias, sí. Ok, Maritza, quería contestar aquí. Maritza levantó la mano. Sí, bueno, es que como cuando Samuel ungió a David, ¿verdad? Dios le dijo que el hombre mira lo que está enfrente de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y entonces es vivir de apariencia, porque hay muchas personas que viven de apariencia solo porque van a la iglesia con la Biblia debajo del brazo, creen que así van a ser salvos, pero el corazón es lo que mira el Señor y tal vez andan lejos y critican a aquel que está afuera, lo critican y lo condenan. Pero ahí es donde Dios nos hace ver las cosas, que no debemos vivir de apariencia, porque hay muchas personas que aparentan lo que no son. Okay. Y yo creo que todos vamos a ir aplicando estas verdades a nuestras vidas también. Todos tenemos que confesar, ¿verdad? A veces yo luzco más santo afuera que en mi corazón. Un misionero una vez dijo estaba caminando en la calle del pueblo en donde estaba trabajando y todos le saludaban con sonrisas, todos lo conocían como buena persona. Y el que estaba, su amigo estaba con él y dijo, wow, toda la gente te quiere. Y el misionero confesó, él dijo, si ellos supieran a veces lo que tengo adentro de mi corazón, me estarían saludando con piedras y no sonrisas. Y yo creo que todos tenemos que confesar eso, ¿verdad? Si todos supieran lo que yo tengo en mi corazón a los 24/7, por eso confesamos a Dios nuestros pecados externos y internos también. Y tenemos perdón externamente y internamente de parte de Jesús. Pero el problema fue que los fariseos más se enfocaban en lo exterior que lo interior. Entonces, según las leyes ceremoniales, el contacto con un sepulcro
les hacía impuros. Por eso se pintaban. Se pintaban blanco para lucir más bonitos, pero también para advertir contra algo impuro adentro de cada cuerpo. En este mismo sentido, los fariseos parecían santos y justos por fuera, pero tan enfocados en lo de afuera que no se dieron cuenta que por dentro estaban mal con Dios. Y no solamente porque guardaban odio o venganza o avaricia, sino sobre todo porque estaban confiando en sí mismos para ser salvos. Estaban muertos espiritualmente adentro. Eran incrédulos. Igual que una tumba tiene un cadáver adentro, ellos eran muertos porque creían que se iban a salvar por sus obras. Okay. Entonces, les dijo Jesús, parecen santos y justos por fuera, pero por dentro en sus corazones estaban impuros por actitudes hipócritas, prejuicios y sin. Ok. Voy a esperar unos segundos más allí para los que están tomando apuntes. Pero también voy a anunciar la siguiente pregunta para que vayan pensando en sus respuestas. ¿En qué sentido eran los fariseos serpientes y una generación de víboras? Según el video, bueno, según la Biblia, Jesús les llamó una generación de víboras, ¿no? ¿Qué explicaban, dieron a eso? Lo venenoso. ¿Alguien quería contestar aquí? Amén. Ok. Edison. Sí, pastor, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, pastor. Bueno, mira, en este sentido lo que Jesús le llama le llaman a los fariseos, se ve generación de víboras, porque ellos contaminaban con lo que ellos hablaban, como ellos hablaban, ¿no? Contaminaban y a muchos confundían, ¿no? Y por eso, ¿por qué les compara con la serpiente? Porque el serpiente es un veneno, ¿no? Es un venenoso, ¿no? Cuando pica, mata, ¿no? Igual es la que ellos predicaban, les llevaba a una muerte espiritual, ¿no? Que ellos les apartaba de Dios, ¿no? Entonces, esa parte es lo que habla de la serpiente, por eso es la generación de víboras. ¿Por qué? Porque no vivían conforme a la palabra. Para ellos, de repente, personalmente, eran personas intachables, personas que marcaban la diferencia, pero en sus hechos, y si por encima eran bonitos, ¿no? Pero por adentro eran sepulcros blanqueados, como decía, ¿no? Que eran huesos secos, o sea que estaban podridos, ¿no? Eran, por eso mismo, si la religión o por ejemplo, si hoy en día hablamos, o si las iglesias predican así a mucha gente de prosperidad, sí, mucha gente habla de los campos por ejemplo, hoy en día se escuchaba el 2020, nueva generación, que Dios va a traer muchas cosas, entonces la gente le está llevando a una mentalidad de vivir, como es cierto, por obras o porque no están sembrando la palabra verdadera, ¿no? Entonces, tal igual como los fariseos están vistiendo a muchas, llevando casi la palabra, pero vistiendo no viviendo, diciendo la verdad, prometiendo prosperidad, prometiendo muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que en ella entra también, como cito, el fariseísmo hoy en tiempo también. Ok, gracias. Sí, buena respuesta. Y Eduardo, ¿quería contestar aquí? Sí, pastor. Mira,
el video deja un poco explícito que los fariseos interpretaban eso como si Dios les llamaban hijos de Satanás, porque a través de su conducta estaban prácticamente haciendo una labor de Satanás, más que obviamente la conducta de actuar como personas de la palabra. Yo creo que no hay mucho que completar, pastor, en relación a lo que dijo el hermano, pero sí el veneno de predicar un falso evangelio, de mostrar que las obras prevalecen en relación a la gracia de Dios, que portarse bien o tener una descendencia judaica, porque se creían que por ser descendientes, obviamente, del judaísmo, tenían privilegios, ¿no? Simplemente por eso. Entonces, totalmente en contra del principio de la gracia, de la salvación de Dios y del amor de Dios. Eso quería acotar, pastor. Gracias, gracias. Ok, gracias. Buenas respuestas. Entonces mencionaron los dos puntos principales que yo tengo aquí. ¿En qué sentido eran una generación de víboras? Pues, primero, la Biblia dice que toda persona que no tiene fe en Jesús se puede considerar un hijo de Satanás, porque así somos por naturaleza, nacemos bajo su dominio, no el dominio de Cristo, no la influencia del Evangelio. Entonces, sí, Satanás es el serpiente antiguo, ¿no? Tomó forma de serpiente en el huerto de Edén para tentar y hacer pecar a Adán y Eva. Y con decir ustedes son hijos de un serpiente, está implicando eso Jesús. Está reprendiéndoles de forma muy fuerte. Y veremos por qué. También, igual que tienen veneno las víboras, la enseñanza falsa de los fariseos estaba infectando como veneno al pueblo judío. Siendo ellos los líderes espirituales, estaban conduciendo a todos a creer que salvación es por obras. Entonces estaban conduciendo a muchos a la muerte eterna. Estaban haciendo el trabajo del diablo por él. El veneno de su falsa doctrina. Okay. Entonces, la última pregunta aquí, ¿cuál fue la condenación en general que hizo Jesús a los fariseos? ¿Alguien puede resumir los puntos aquí? ¿A quién? ¿A Cristian? Sí. La condenación al infierno. Ok, sí, Jesús decía claramente a dónde ellos iban por su incredulidad. Sí. Gracias. Magno, ¿quería contestar esta? ¿No? Magno, ¿me puede escuchar? Sí, lo escucho, pastor. Sí, lo que quería agregar un poquito más era sobre la antigua pregunta. Vemos también que en el Edén, la víbora o la serpiente fue que engañó a Adán y Eva. Es por eso que también lo reconoce como espíritus engañosos que no les gusta la justicia de Dios. ¿No? Que eso quería aclarar, o aumentar, perdón, y a esta pregunta, ¿a qué los condena? En primer lugar, los aparta de la vida eterna y los maldice pues al fuego eterno, que está preparado para el diablo y para sus ángeles, y eso le va a conllevar un castigo eterno. Ok. Vamos a permitir, Cristian también levantó la mano. Cristian, ¿quería contestar aquí? Amén, pastores. Buenas noches, Dios les bendiga. Yo creo que en general lo que Jesús se refería en contra de los fariseos era la actitud de hipocresía y el hecho de que ellos estaban poniendo cargas muy difíciles de llevar
a los que los escuchaban. Realmente creo que la acusación, la condenación en general que Jesús hizo a los fariseos fue esta, de la hipocresía y el hecho de que ellos estaban enseñando esta doctrina de hombres a la gente. O sea, prácticamente que los estaban también condenando al infierno a ellos. Ok, muchas gracias por su aporte. Gerardo levantó su mano, adelante. Amén, buenas noches. Bueno, aquí la condenación en general que veo que realiza Jesús con los fariseos prácticamente es de que a ellos le está diciendo que son hijos del diablo porque para ellos era un orgullo decir soy hijo de Abraham, ¿no? Y sacaban pecho y era un orgullo para ellos, ¿no? Y como dice, ese era como algo que a ellos lo llenaba de orgullo, ¿no? Pero Jesucristo mismo, él, como hijo de Dios, él les dice, o sea, le da una condenación, en realidad le dice, ustedes son hijos del diablo, ¿no? Y ellos que eran los religiosos de la época, ¿no? Prácticamente ahí les, o sea, prácticamente les hace ver su identidad, ¿no? Lo que son, y a ellos no les gustó lo que Jesús les dijo. Amén. No les gustó para nada, es cierto. Entonces, ¿para qué? O sea, ¿cuáles puntos condenaba Jesús en los fariseos? Era más bien la pregunta. Y se mencionó aquí la hipocresía, pero lo principal que tenía en su contra era su falsa creencia que se iba. Favor de mantener sus micrófonos en mudos, por favor, para que no haya ruido en el trasfondo. Ok, entonces condenaba su enseñanza falsa de salvación mediante la ley. Eso era el error principal. Ahí está. Ese era el error principal que tenían. Pensaban que iban a ser salvos por sus obras. Pero también la hipocresía. Jesús decía que eran como tumbas emblanquecidas, ¿no? Igual su arrogancia en tratar de autojustificarse. Querían justificarse delante de Dios mediante la ley. Por eso se presumían mucho. Se creían mejores que los demás. Jesús correctamente criticó eso, reprendió eso. Vale. Ok. Bien, gracias. Entonces, lo que vamos a hacer por la última media hora de la clase aquí. Primero, vamos a resumir. En el video mencionaron siete conversaciones que Jesús, o 7 cosas que Jesús dijo sobre los fariseos. Y vamos a ver esos versículos de nuevo, repasar lo que aprendieron en el video. Luego voy a tomar unos minutos para preguntas y luego vamos a pasar a lo demás de la clase hablando en grupos sobre 3 preguntas que tenemos al final de aplicación. Bien, entonces, un breve resumen de estos 7 pasajes. ¿Alguien puede leer Mateo 7, versículo 4? Amén. Sí, adelante, Saúl, está bien. ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes una viga en el tuyo? Okay. Sigue diciendo ahí, primero sácate la viga de tu propio ojo para poder corregir a tu hermano. Entonces, esta ilustración es más amplia. No solo estaba hablando aquí de fariseos, estaba hablando de todo ser humano. Estaba diciendo a nosotros creyentes también que no debemos criticar o juzgar a los demás sin haber primero examinado a nosotros mismos para ver si nosotros cometemos el mismo error. Porque si no hacemos eso, vamos a ser hipócritas. Este es el problema entonces, y es un poco chistoso, ¿no? Lo que está describiendo Jesús. ¿Pueden imaginarlo? Alguien tiene una viga en su ojo, pero no se da cuenta.
En cambio, está diciendo a su amigo, tienes una pajita ahí, tienes que quitar. La ilustración es chistosa, pero la realidad espiritual. Y aplicado a los fariseos, entonces, la pajita. Pastor, disculpe. Sí. Que le iba a agregar ahí para que no se me fuera, que nosotros a veces hablamos de los fariseos, pero también ahí nos dice, muchas veces de nosotros también, porque creemos a veces entender un poco más de la escritura, nos convertimos en fariseos, menospreciando a los que no la entienden. Quizás vamos mejor vestidos a la iglesia, menospreciamos a los que van un poco por razones que no tienen, quizás la facilidad de comprar ropa nueva. Hay un sinnúmero de cosas que nosotros tenemos que examinarla de los fariseos y aplicarla realmente a nuestra vida, porque muchas veces vemos con menosprecio a los demás porque no actúan en diferentes áreas igual que nosotros. Es cierto. Gracias por aplicar esto a nosotros también. Entonces, aplicado a los fariseos, la paja sería las minucias de la ley que criticaban en otros. Tú tomaste demasiados pasos el sábado pasado. No diezmas de tu eneldo y tu comino. Estaban preocupados sobre puntos menores de la ley, mientras tenían una viga en su ojo. ¿Y esa viga cuál era? Su pensar que se salvarían ellos con sus obras. Criticaban a otros por minucias de la ley, mientras ellos mismos tenían el error tan grande de engañarse a pensar que estaban bien con Dios por lo que hacían. ¿Sí? Ok, bien. La siguiente, entonces, un voluntario para leer este versículo. Maritza levantó su mano. ¿Quería leer esto, Maritza, por favor? No, era en lo anterior que usted ya lo dijo ya. Ok, perdón. Pues gracias. José Alfredo, ¿puede leer este versículo? Mateo 15:9. No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos. Ok. Otra cosa que Jesús tenía en contra de los fariseos era que agregaban leyes a lo que Dios había dado. Y creaban reglas que no existían en la Biblia. Esas reglas eran vacías y inútiles, no sirven si no son de Dios. No le agrada a Dios cuando lo hacemos. Tampoco nos ayudan para nada. Voy a un ejemplo de esto. Algunas de sus tradiciones que agregaron hasta contradecían la Biblia. En Marcos capítulo 7, Marcos 7, ahí Jesús está hablando sobre los fariseos. Ellos tenían una tradición que si tú llamaras corbán, que es una palabra hebrea, corbán, a algo que tenías. Eso era dedicada, apartada como ofrenda. El problema fue que Jesús dio el ejemplo. Luego tus papás vienen y no tienen que comer. Ya no tienen dinero. Y según los fariseos, tú podrías decir a tus papás, lo siento, no puedo ayudar. Lo que tengo es corbán. O sea, ya lo dediqué a Dios. Y despedir a tus papás sin darles de comer. Eso Jesús dijo, eso está rompiendo el cuarto mandamiento con una tradición que ustedes inventaron. Entonces, algunas de sus tradiciones hasta negaban la misma ley que Dios había dado. ¿Sí? Bien, la siguiente, entonces, Lucas 12, versículo 1. Rosita, ¿puede leer este versículo? Rosa.
es que estaba en silencio. Ah, perdón. Perdón. Okay. Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Hemos estado hablando bastante de los fariseos que eran hipócritas, eran falsos y actuaban en forma recta y piadosa, pero en forma externa. Todo lo hacían para impresionar a los demás en forma externa. Pero se olvidaban de ser misericordiosos, amables realmente con los demás, pero con sinceridad, que saliera de corazón. Eso, pastor. Gracias. Buena explicación de ese versículo. Aparte que estuve estudiando sobre la levadura, porque para mí la levadura es buena cuando uno hace pan. Queda como rico el pan. Y no le encontraba malo. Yo decía, pero ¿dónde está lo malo en la levadura? ¿Cómo el Señor Jesús lo tomó como ejemplo para representar la hipocresía de los fariseos? Y precisamente, antiguamente en Levítico, habla que la levadura era agria, ácida, descomponía la masa. Entonces, cuando iban a ofrecer el pan, lo tenían que ofrendarlo sin levadura, porque la levadura era mala, no era agradable. Eso, pastor. Ok. También, bueno, los judíos para la Pascua, Dios mandó que ellos echaran de sus casas toda la levadura. Tenían una fiesta que se llamaba la fiesta de los panes sin levadura. Y por esa razón también usó Jesús la ilustración. Pero yo estoy de acuerdo, la levadura puede ser muy buena y muy rica en el pan. ¿Sí? Ok. Sí. Aquí tenemos entonces, los fariseos eran hipócritas. Mientras se portaban rectos y piadosos, carecían de amor, empatía y misericordia hacia los demás. Se veían bonitos adentro, afuera, pero por adentro ni se daban cuenta que no estaban bien con Dios, porque tenían todo eso en su corazón. ¿Ok? La siguiente, entonces, al igual que la levadura, su hipocresía crecía y se extendía, afectando cada acción y relación que tenían en la sociedad. Se mira en su menosprecio para los pecadores, los que eran peores que ellos. Se mira en su falta de amor para la gente. En vez de ayudarles, simplemente exigían reglas, le ponían una carga demasiado pesada por ellos. Se ve también en sus acciones con Jesús. Jesús solo hacía lo bueno, nunca hizo nada malo, pero todavía querían matar. Ok. Adelante entonces, a ver, un versículo más. No, hay varias más. ¿Alguien puede leer Mateo 23, versículo 13? Amén. Adelante. Amén, pastor. Sí, adelante. Pero hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque niegan la gente la entrada al reino de los cielos. Ni ustedes entran, ni tampoco dejan entrar a los que quieren hacerlo. Muchas gracias. Entonces, ellos no estaban entrando al reino del cielo. ¿Por qué? Porque no creían en Jesús como Salvador. Creían que se iban a salvar a sí mismos. Pero aquí dice Jesús que ustedes tampoco están dejando a otros que quieren entrar. Jesús dice aquí que había muchos israelitas sinceramente preocupados por las cosas de Dios, por su relación con Dios. Querían ser salvos. Pero a esas personas, ¿qué decían los fariseos? Entonces tienen que cumplir con nuestras reglas. Y así los conducían al infierno.
no los dejaban entrar al reino de Dios. No les daban el evangelio, las buenas noticias, que Dios nos salva de nuestros pecados. Dependían de sus propios esfuerzos para ganar el cielo y no la gracia de Dios en Jesús. Y también inculcaron eso en los demás. Okay. Si tienen preguntas aquí, pueden apuntarlas al final de esta sección, este resumen. Vamos a tomar un tiempecito para preguntas. Mateo 23, 23 al 24. ¿Alguien puede leer estos versículos? Amén. Adelante, Saúl, sin problema. Muy bien. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y soslayan los más importantes de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Es necesario que hagan esto, pero sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Ok. Gracias, Saúl. Sí, hablamos un poco de esto antes, pero yo creo que hay otra cosa importante que notar aquí. Algunos podrían decir, y fue la carga de los fariseos también, que Jesús era en contra de la ley. Era antinomio, que era en contra de la ley. Estos versículos muestran que no. Jesús estaba celoso por toda la ley. Estaba celoso por también las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Dice aquí que los fariseos hasta diezmaban de sus especias en sus casas. Pero Jesús no dice, deben dejar de hacer eso. Él dice, es necesario que hagan eso. Él dijo, qué bueno que son tan cuidadosos con la ley de Dios. Eso es algo bueno. El problema, dice él, es que con enfocarse tanto en eso, en lo que ellos hacían, esas minucias de la ley, estaban olvidándose de lo más importante, de la misericordia, la justicia, sobre todo la fe. Somos salvos por fe, no por obras. Pero su fe estaba puesta en sí mismos. Okay. Entonces, otra vez la hipocresía de los fariseos aquí. El siguiente, Mateo 23, 27 al 28. ¿Alguien puede leer estos versículos? Amén, pastor. Adelante, Eduardo, gracias. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Okay, gracias. Entonces, sepulcros no vacíos, blancos, emblanquecidos, blanqueados, piadosos por afuera, pero espiritualmente corruptos adentro, muertos adentro. Ok, y el siguiente, Mateo 23, 33. ¿Alguien puede leer esto? Yo, pastor. Adelante, José, gracias. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Ok. Entonces mencionamos esto también, pero tanto como una víbora puede matar el cuerpo con su veneno. La doctrina falsa de los fariseos, salvación por obras, mata el alma. Y estaban conduciendo muchos a su muerte eterna con esa enseñanza. Bien, muchas gracias por su paciencia allí.
Yo voy a primero poner en mudo todos los micrófonos. Ahí está. Ahora, ¿cuáles son sus preguntas sobre esta parte? Yo veo que algunos levantaron sus manos. Yo imagino que es para hacer preguntas. Entonces, primero, Leonardo, ¿quería hacer una pregunta? Pastor, sí, en cierto sentido, es como una... Sí, puede ser una pregunta. La iglesia, la gran mayoría, o en alguna iglesia, hay puros fariseos. E inclusive nosotros somos fariseos de vez en cuando también. Cuando queremos demostrar una falsa santidad, porque la santidad no quiere decir que no vamos a cometer pecado, pero queremos demostrar una falsa santidad a los demás, poniéndole carga a los demás, haciendo cosas que ellos no pueden cumplir. Y porque le damos el diezmo, porque oramos, esas cuestiones, es como una falsa, ser religioso falsamente. Demostrar algo que no podemos hacer nosotros, porque cada nosotros cometemos pecados a diario, porque no somos perfectos, y no podemos exigirle a los demás que no cometan pecado. Y engañarlos con una falsa doctrina que la salvación se pierde por los pecados que cometan, porque lo que se pierde es la comunión con Dios, no la salvación, porque al aceptar al Señor como Salvador ya somos salvos eternamente. Lo que perdemos es la comunión con Dios, entonces ponemos carga a los demás para que hagan obras para que sean salvos. Esa es la inquietud que tenía. Ok. Y esto será tema para otra clase, Leonardo, pero la Biblia enseña que sí se puede perder la fe y junto con la fe, la salvación. Hay muchas advertencias en la Biblia contra justo eso. 1 de Corintios 10 es un buen ejemplo de un lugar en la Biblia que enseña eso, que si seguimos el ejemplo de Israel en el Antiguo Testamento, bajo Moisés, y continuamos en nuestros pecados, tarde o temprano vamos a caer de la fe. Pero estoy de acuerdo, no se debe de usar esa enseñanza para espantar a los demás o tratar de obligarles a hacer lo bueno, no. Debemos usar el Evangelio, la buena noticia que somos perdonados gratuitamente mediante la fe en Cristo, y eso nos mueve a agradecer a Dios por nuestra salvación con buenas obras. Gracias. Ok, José Alfredo Martínez tenía pregunta aquí. Bueno, pastor, yo voy a agregar un comentario. Acá en nuestro medio utilizamos un refrán popular que dice que una manzana podrida daña el resto de las que están en el bulto o en la caja. Bueno, entonces también la levadura, la levadura leuda a la masa, o sea, por descomposición, la levadura hace el trabajo, o sea, daña la masa, o sea, por descomposición produce ese efecto de crecimiento. Entonces, fijémonos que Jesús comparó el reino de los cielos con la semilla de mostaza, porque eso da un árbol grande, en ese árbol anidan los pájaros, se alimentan. Yo una diferente explicación, usando parábolas diferentes. En una utilizó la mostaza y en el otro la levadura. La levadura en sí, ella es amarga, todavía lo es ya. Y también, digamos, como decimos nosotros acá en el argot popular, pudre. Pero ese es un efecto que, digamos, es por descomposición. O sea, no queda malo, sino que hace que aumente el volumen de la masa. O sea, ahí, por ejemplo, estamos viendo que por eso los fariseos son comparados con la levadura, porque ellos internamente estaban dañando el trabajo que estaba haciendo Jesús cuando estaba evangelizando. Ese era el aporte que tenía desde que estaban hablando del tema de la levadura. Gracias, pastor. Ok, gracias. Gracias por sus aportes y comentarios todos. Ahora, si alguien tiene pregunta sobre lo que hemos estudiado, ¿puede compartirla? ¿Alguien tiene pregunta?
Eduardo tenía una pregunta. No, pastor, muchas gracias. Está subsanada. Todo está muy claro. Muchas gracias. Perfecto, no hay problema. Saúl tenía una pregunta. Sí, pastor, quería abundar 15 segundos solo del tema de la levadura. Y es en el sentido de que la levadura en sí no es mala para nada, al contrario, es muy buena, es muy utilizada. A diario comemos nosotros productos que son leudados. El problema de los fariseos, que Jesús hace una ilustración con la levadura, es porque a todo lo que usted le echa levadura, crece. Si lo echa para bien, crece para bien. Si lo echa para mal, que era el caso de los fariseos, que adulteraban la palabra de Dios. Ellos la adulteraban y un producto sólido, adulterado, naturalmente no es original. Y esto nos lleva a nosotros al celo con la Sagrada Escritura. Recuerden que la palabra de Dios es sellada y dice el apóstol Pablo, me parece que en el, bueno, no recuerdo bien el libro, pero dice que cualquiera que añade a lo que ya está establecido, ojalá sea un ángel, cualquiera que añade, les tendrá problemas. No recuerdo la palabra textualmente, pero es el problema. La levadura en sí es buena. El problema era que los fariseos leudaban la palabra de Dios y el evangelio de Cristo. Y con una enseñanza falsa estaban agregando eso a la voluntad de Dios. Está en Gálatas ese versículo, sea anatema. Anatema, sí. Sí, condenado. Ok, bueno, gracias. Vamos a continuar entonces. Aquí estamos. La primera pregunta que tenemos para platicar en sus grupitos pequeños. ¿Por qué hablaba tan duro Jesús con los fariseos? Solo vamos a tomar unos 4 minutos en grupos pequeños para platicar esto. Por favor, permitan a todos en el grupo hablar, aportar. Entonces, mantengan breves sus respuestas, breves al punto. ¿Por qué hablaba tan duro Jesús con los fariseos? Aquí salió entonces, ya, la invitación está en sus pantallas para entrar en el grupo. Ok, pueden ir entrando en sus grupitos, por favor. Hagan clic en entrar en sus pantallas. ¿Están teniendo dificultades entrando en sus grupitos o...? Raúl, Carlos, José, Edison. Ok. Sí, por favor hagan clic para entrar en los grupitos para contestar esta. Ana, soy la esposa de Aníbal. Lo que pasa es que él tuvo un inconveniente y me dijo que estuviera presente en la clase. Ah, ya. Bueno, tenemos que desarrollar una pregunta. Y esta pregunta dice, ¿por qué hablaba tan duro Jesús a los fariseos? Según lo estudiado. ¿Por qué hablaba Jesús fuerte a los fariseos? Claro. ¿Por qué les hablaba tan duro? Dice. Baja el ojo ajeno a ver la viga en el ojo propio. Algo similar a cuando Jesús les dijo a la gente
que querían apedrear a la prostituta, que levantara la mano y estuviera libre de pecado. Fue muy fácil juzgar a la prostituta, pero no veían ellos la viga que tenía cada uno de ellos. Que inclusive ellos mismos se habían vendido a Roma, ¿no? A los romanos. Entonces, por eso es que Jesucristo era tajante con ellos, porque en realidad ellos, ¿no? Que tenían las escrituras, en vez de seguirlas correctamente, las habían torcido totalmente. Por eso que Jesucristo les dijo, ustedes, en otras palabras les dijo, ¿no? Ustedes son hijos del diablo. Así les dijo de frente, ¿no? Porque ellos se jactaban, nosotros somos descendientes de Abraham, nosotros somos hijos. Una casa por fuera, o sea que se ve muy bonita la fachada, pero internamente muertos totalmente en la palabra. Amén, hermano. Profesor. ¿Ya aportaron todos? Sí, pero ya. Muy bien. Ok, voy a ir cerrando los grupos, entonces podemos volver a reunirnos. Ya casi estamos todos, parece que el sistema está jalando la oreja de los que todavía no han regresado. Ok. Muy bien. Ok, yo logré entrar en 2 o 3 de los grupitos y escuché buenas respuestas. Gracias por sus aportes allí. Yo creo que se puede resumir el motivo de Jesús tras sus palabras duras en una sola palabra. Amor. Igual que todo lo que él hacía, él les habló duro a los fariseos porque los amaba. Sí. Con amor para abrir sus mentes a la verdad. Amén, amén. Pueden pensarlo así, amigos. Si tienes a alguien, un conocido que está en peligro mortal, ¿qué vas a hacer para detener a esa persona? ¿Vas a decirle a esa persona, mire, por favor, no hagas eso porque no sería muy bueno? No, le vas a gritar en la cara, ¡para! ¡Ya no! Para salvarle la vida, para que no muera. Eso es lo que estaba haciendo Jesús con los fariseos. Tenía que hablarles duro porque iban al infierno. Y Jesús vino a salvar a todos de ese destino. Él quería que se arrepintieran y fueran salvos también. El punto que vamos a notar entonces, a veces se tiene que hablar duro con las personas para atravesar su arrogancia y terquedad. Vamos a hablar más de ese punto adelante. Entonces mantengan eso en la mente. Pero era su preocupación por sus almas lo que causó que Jesús hablara de manera dura con los fariseos. Bien, ahora la siguiente pregunta.
¿Cuándo debemos nosotros hablar duro con las personas? Perdón, ya les mostré las respuestas. Vamos a dividirnos otra vez en grupitos por unos 5 minutos más. Yo quería que ustedes platicaran de esto también. Entonces, a ver, ¿cuándo debemos de hablar duro con las personas nosotros? Ok. Ya debe de haber salido la invitación en sus pantallas. Por favor. Entren. Hagan clic en entrar, por favor. ¿Cuándo debemos hablar duro con las personas nosotros? ¿Raúl? ¿Raúl? ¿Me puede escuchar? No le puedo escuchar a usted. ¿Puede activar su micrófono? A lo mejor no está funcionando el audio o algo, entonces. Ok. Ahí Jesús hablaba con fariseos y con los legalistas de las leyes, con los que manejaban la ley de Dios, aunque lo hacían mal, lo hacían para sí mismos. No es lo mismo con hablar con otros que no conocen las leyes, o que no creen en Dios, o que nunca han tenido ansia o han sido llamados por ese espíritu de querer saber de Dios. Anteriores sobre la ley, debemos, como dice, compartirles por medio de la ley, para que ellos puedan tener un arrepentimiento verdadero y se pueda compartir el evangelio. Yo creo que eso es, hermano José. ¿Qué me dice usted? Bueno, hermano, de acuerdo con ese argumento que usted dice, yo lo miro por otro lado. Ya, a ver. Jesús, Dios a nosotros nos corrige porque nos ama, pero hay Claro. veces que nosotros somos tan tercos que más o menos me quería referir también, pero sí muy de acuerdo con lo que está diciendo. Es ahí el momento en el que uno tiene que hacerse sentir de alguna manera para poder tratar de marcar por ahí si el error que se está cometiendo. Creo que Jesús lo hacía así por ese motivo. Y Claro, porque estaban... muy bien lo explicó el pastor también. En su país, como será, pues aquí en Ecuador hay muchas religiones, muchas religiones hay muy diferentes las creencias, diferentes prédicas, muchas cosas muy diferentes. ¿Ya? Sí, exactamente. Sí, como te decía, bueno, está Abraham ahí en presencia. Bueno, como le decía Abraham, hablar con firmeza siempre tiene que ir acompañado del amor, para que
la forma del mensaje que uno quiere compartir, ¿no? Como le decía José, no quiere decir que uno hable con firmeza o con groserías, es muy, muy distinto, ¿no? Hablar con firmeza. ¿Ya terminaron todos? Margarita, Cristian, Leonardo, ¿están ahí? Sí, pastor, ya terminé ya. Ya terminaron. Ok, muy bien. Entonces voy a ir cerrando los grupos y ahorita vamos a entrar todos a la clase. En unos 20 segundos más ya todos van a estar regresando. Espero que hayan tenido una buena conversación en sus grupitos. Ok. A ver. Aquí vienen entrando todos. Muy bien. Entonces, sí, otra vez, entré en algunas de las aulas digitales y escuché buenas conversaciones. Aquí hay algunos puntos que debemos mantener en mente al contestar una pregunta así. Primero, que no seamos prestos a hablar duro con alguien. O sea que eso no debe de ser nuestra primera reacción. Eso demuestra enojo o falta de dominio propio, ¿verdad? Entonces, no debemos ser rápidos con ser duros con nadie. Más bien, la Biblia nos llama a paciencia y amor con todos. Pero hay situaciones y hay personas que cuando su bienestar espiritual, su salvación eterna, depende de unas palabras duras de parte de nosotros. Y cuando eso es el caso, una buena forma de empezar la conversación es preguntar algo así. ¿Puedo hablar con franqueza? ¿Puedo ser franco contigo? ¿Y qué demuestra eso? Primero estás pidiendo permiso para hablar un poco más seriamente, ¿no? Y normalmente al pedirlo así, de una forma muy educada, no van a decir que no. Van a decir, claro, que seas franco conmigo. Entonces, y también es simplemente una cortesía, ¿verdad? Ya tendrás el permiso de esa persona de entrar en un tema un poco más serio. Y es una forma de ablandar la tensión que está en la conversación antes de hablar de algo muy serio. Ahora, ¿con quiénes tendríamos que hablar duro? Pues con personas que están en un estado espiritual semejante a lo que vemos en los fariseos. Alguien que está persistiendo en su error. Ya hemos tratado, o alguien más ha tratado varias veces de corregirles. Ya no están aceptando corrección. Tal vez hasta están reaccionándose agresivos o obstinados. En esos casos, puede ser necesario hablar duro con alguien. Cuando están endureciendo sus corazones hacia la verdad, tenemos que hablar duro. Pero debemos recordar, y alguien lo mencionó en su grupito, qué bueno,
Eso no significa grosero, tampoco necesariamente significa gritando. Eso puede hacer más para espantar o hacer que la persona tape los oídos. En otras palabras, cuando tenemos que hablar duros con alguien, que la dureza sea en el mensaje bíblico que compartimos, no en nuestra forma de ser. Voy a decir eso otra vez. Si tenemos que hablar duro con alguien, que lo duro sea en la verdad bíblica que vamos a compartir, no en nuestra forma de hablar o ser, actuar con esa persona. Un ejemplo sería tal vez así. Si alguien, después de 15 minutos de conversación y mostrarle varios versículos bíblicos, insiste que, no, estás loco. No puede ser que solo creyendo en Jesús eres salvo. Tienes que hacer algo. Yo voy a estar en el cielo porque intento vivir una vida buena. Ya. A lo mejor tendrías que decir a esa persona, pues yo lamento mucho que esa sea tu posición, porque esa no es la verdad y esa actitud te va a llevar al infierno. Eso es algo muy duro, pero es lo que la Biblia dice. Tal vez podrías agregar allí, yo no quiero que eso te pase. Y por eso estoy hablando contigo. Y eso le haría saber también que es el amor que estás diciendo. Lo importante, amigos, es esto. Recordemos que en Efesios 4:15, Pablo dice que debemos profesar la verdad en amor. Y en nuestra hablar con otros y compartir con otros el mensaje de Dios, no debe de faltar ninguno de los dos. Si no decimos la verdad, no estamos amándoles. Pero cuando decimos la verdad que necesitan escuchar, debemos hacerlo de un corazón que ama a la persona. Y si lo hacemos con ese motivo, aun cuando estamos compartiendo algo duro, no lo vamos a hacer de una forma juzgando, criticando, creyéndonos mejor, tratando de ganar un debate. Vamos a hacerlo por el bienestar eterno de la persona. Y si escucha y cree, qué bueno. Si no, pues hicimos nuestra parte, hicimos lo que Dios quiere de nosotros. Bien. Ok. Entonces, una pregunta más tenemos, pero ya no tenemos tiempo de salir en los grupitos. Entonces, vamos a estudiar esta juntos y 2 o 3 personas pueden contestarla. ¿Cómo aplican a nosotros las palabras habladas a los fariseos? Yo creo que esto ya lo hemos estado haciendo a lo largo de la clase. Yo mencioné justo al principio de la clase, es importante estudiando este tema no terminar diciendo, esos fariseos qué malos eran. O, esos legalistas qué malos son. Porque si terminamos así, nos convertimos en fariseos nosotros. No mirando la viga en nuestro propio ojo y tratando de sacar la pajita o criticando la pajita en el ojo de otro. Así que debemos examinarnos también a nosotros mismos a base de lo que Jesús dijo a los fariseos. ¿Cómo aplican a nosotros esas palabras? ¿Qué piensan? Ok, José Alfredo, ¿quería contestar esta pregunta? Bueno, pastor, Jesús utiliza también una parábola donde hay 2 personas que entran a la sinagoga. Uno empieza a darse golpes de pecho y el otro le empieza a decir, y el otro en su oración empieza a decir que el Señor lo perdone. Ahí nosotros tenemos que mirar cuáles son esas cosas que están haciendo, que hacen los fariseos para nosotros no hacerlas. Por ejemplo, hablamos de los sepulcros blanqueados. En ese caso, nosotros limpiarnos de corazón, hacer las cosas de corazón. Dice la palabra
que hacer las cosas como para el Señor y no como para los hombres. Pues ahí tiene que haber mucho amor, mucha disciplina de parte de uno en cuanto a lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Y ahí entonces nosotros no vamos a mirar lo que hace la otra persona o por qué en la iglesia están fallando algunas cosas. Tengo que autoexaminarme. Así de pronto me doy cuenta que yo soy el que está produciendo aquello que está perjudicando a los hermanos o a la iglesia en general. Ese es mi aporte, pastor. Muchas gracias. Ok, gracias por compartirlo, José Alfredo. Sí, entonces, no está diciendo usted ni Jesús dice con eso que uno no puede corregir o reprender a otro. La Biblia nos llama a hacer eso. Pero me gustó lo que usted dijo. Primero debemos examinarnos a nosotros mismos. Como Jesús dice, primero quita la viga de tu propio ojo. Primero examínate y si tienes pecados, confiésalos a Dios. Serás perdonado. Y luego estás preparado con una actitud humilde de corregir en amor a alguien más. Gracias. Ok, Rosita, sí, ¿cómo va a contestar esta pregunta? Sí, pastor. No olvido que hay una palabra que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 10, me parece. Dice, más estas cosas sucedieron, hablando del pueblo de Israel, me refiero, como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos las codiciaron. Nosotros debemos de estar siempre con los ojos bien abiertos, mirando bien nuestras actitudes primero que nada, mirando nuestro corazón, con qué motivación hacemos todo, antes de mirar a los demás para que los demás aprendan de nosotros que tenemos a Cristo en nuestras vidas, antes de criticar, porque la verdad la crítica desmorona a cualquier persona. No debemos de caer en la crítica. Bueno, sí, la crítica no amorosa, ¿verdad? Si es una corrección en amor, eso es algo bueno y Dios quiere que lo hagamos, pero de criticar orgullosamente no. Usted tiene razón. Gracias por el aporte. Aníbal. ¿No es la esposa de Aníbal? Buenas noches, mi pastor. Ya les decía de que mi esposo tuvo un inconveniente y yo muchas veces lo acompaño en la clase y hoy estoy aquí. Perfecto, sí, adelante. Muy agradecida. Bueno, yo quería colocar un pequeño ejemplo que siempre ha edificado mi vida y era que eran dos vecinas que siempre se asomaban a su ventana, pero una de ellas siempre miraba a la otra vecina y le decía, mira cómo tiene esa ropa de sucia, mira esa casa no la lava, mira tantas cosas a través de su ventana. Pero llegó un día en que ella salió de su casa y la ventana de ella era la que estaba sucia y no la de la vecina. Entonces, por eso era que ella miraba la ropa, la vecina y todo lo de la otra casa sucio, pero era porque la ventana de ella estaba sucia. Entonces, muchas veces no miramos, sino que criticamos a los demás, pero no nos miramos realmente cómo está nuestro corazón o cómo estamos realmente nosotros mismos. Y acá en este caso, delante de Dios primeramente para estar delante de los hombres. Amén. Entonces siempre he reflexionado en esta experiencia y siempre me ha gustado, siempre afirmo mis pasos con el Señor y digo, no puedo hacer lo que realmente me voy a señalar yo misma. Listo, entonces ese era como mi aporte. Okay. Bendiciones. Igualmente y muchas gracias por compartir. Rubén quería compartir algo aquí y luego Maritza y luego vamos a terminar. Rubén. Sí, pastor. Yo siempre digo que debemos aprender a mirar el interior de las personas y no el exterior. Pero antes de ver el interior de una persona, debemos entrar en nuestro interior, conocernos nosotros.
primero, para ver el interior. Es como cuando uno está de novio y busca a la chica bonita, la linda. Y así dura un poco los matrimonios también, porque en la convivencia aparece el exterior que no buscó y apareció en la relación. Y no era el mismo. Por eso siempre digo yo, hay que conocer y ver a las personas por dentro, no por fuera, pero primero nosotros. Y muchas veces fallamos en eso, estoy de acuerdo. Nos enfocamos más en apariencias que en lo interno. Y por eso Jesús murió por nosotros. Y murió para perdonar esos pecados. Ok, Maritza, gracias. Maritza. Sí. Gálatas 6:2 dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lo que pasa es de que a veces, si no hemos pasado lo que aquel hermano está pasando, estamos buenos solo a criticar. Pero ahí debemos de considerarnos nosotros, como que si nosotros fuésemos los de la falta, no nos gustaría que nos critiquen y nos condenen, porque hay hermanos que condenan a otros, pero tal vez él está en peor situación, como los fariseos leudados. Entonces, a veces eso sucede con nosotros y eso nos habla Pablo, que tenemos que tener amor para considerarnos nosotros mismos y así ayudarle al hermano. Ok, muchas gracias. Gracias por compartir el versículo también. Ok, aquí unos puntos de recordar entonces. La hipocresía puede invadir incluso el corazón del cristiano. Todos nosotros cometemos esto de alguna forma u otra. En alguna forma, nosotros ponemos una frente superficial para los demás, pero tal vez hemos actuado de otra forma tras puerta cerrada con la familia o solo en el corazón. Entonces tenemos que confesar ese pecado. Y así no va. Es con la verdad de la ley y el evangelio que Dios nos mantiene, no como fariseos, sino como creyentes verdaderos. Y esa es la primera parte. Dios nos muestra nuestra propia hipocresía en estas palabras de Jesús. Nos llama al arrepentimiento y luego nos asegura de su perdón también. ¿Ok? Cuando vamos a la iglesia los domingos para que podamos sentirnos bien en pecar durante la semana. Es una forma de hipocresía muy común. Debemos reconocer, es un peligro para nosotros también. Portarme de una forma frente al pastor y los hermanos del público, de otra forma entre semana. Cuando comparamos críticamente nuestra vida de santificación, otra vez, todos tenemos que decir, yo he hallado esa actitud en mi corazón a veces, que yo miro a un borracho en la calle y digo, oh, yo no soy así, ¿verdad? Por dentro. Qué asco. En vez de sentir tristeza y amor por esa persona. En vez de mirar primero mis propias faltas, yo también he pecado. Igual que él, no soy diferente. Cuando confundimos el uso con el abuso, prohibimos lo que no prohíbe la Biblia. Otra forma en que esas palabras de Jesús a los fariseos debemos tomarlas al corazón nosotros y mantenernos firmes en lo que la Biblia dice, no más, no menos, no agregar ni quitar a las leyes que tenemos. Y sobre todo un énfasis final. El problema principal de estos fariseos era que confiaban en sus obras en vez de Cristo para perdón. Entonces necesitamos estar escuchando sobre Cristo y las buenas noticias que en Él tenemos perdón gratis, completo, que Él nos hace santos en los ojos de Dios mediante la fe, que tenemos ya como nuestra herencia eterna la vida eterna en el cielo. Esas buenas noticias nos mantienen en la fe en Cristo y
Y es el enfoque que no entendían ni creían los fariseos. Bueno, ahí lo vamos a terminar entonces con una oración y luego si alguien tiene pregunta adicional, puede quedarse un ratito después de la clase, voy a contestar. Oremos. Señor Jesucristo, en tu amor nos advertiste a todos nosotros contra la levadura de los fariseos. Confesamos que es un peligro en nuestras vidas porque tenemos la misma naturaleza pecaminosa que ellos tenían. Por eso pedimos, Señor Jesús, que nos guardes en la verdadera fe, que no nos dejes caer en ninguna tentación, pero especialmente no en las enseñanzas y creencias y actitudes pecaminosas en que cayeron los fariseos. Estamos aquí creyendo en ti solo por tu gracia. Por la misma gracia, manténnos fieles como tuyos hasta el fin. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. Ok, amigos, muchas gracias por el tiempo hoy. Pastor, que Dios le bendiga. Muchas gracias. A todos los hermanos también los bendiga. Buenas noches, que descansen. Dios te bendiga. Hasta mañana. Buenas noches, el lunes.